Tu dinero pierde valor cada día, pero no lo sabes porque no lo ves. La inflación en México superó el 7% en 2022. No es un número, es una realidad que te roba poder adquisitivo. Mientras el salario real de los trabajadores ha caído un 15% en los últimos 5 años. No es un cambio, es una tendencia que te deja sin capacidad para comprar lo mismo que antes. El costo de vida ha subido un 30% en ciudades grandes desde 2019. No es un aumento, es una transformación que te hace pagar más por lo mismo. Tu cartera no está vacía, pero su contenido se devalúa constantemente. No lo notas porque lo asumes. La moneda que usas pierde valor sin que te des cuenta. Y lo peor es que no hay un aviso. La inflación no es un evento. Es un proceso silencioso que te roba tu dinero mientras duermes. La pregunta no es si lo sabes, es si lo has entendido. Y si no lo has entendido, es porque no lo has visto. Los bancos ganan más con tus ahorros de lo que tú imaginas. En 2023, el Banco de México subió las tasas a su nivel más alto en 20 años. Estas tasas son el motor de su rentabilidad. Un ahorro de 100 pesos en un banco con 5% anual genera 5,000 pesos al año. Ese dinero no es solo un interés. Es la ganancia del banco. La tasa de interés afecta directamente los préstamos y ahorros. Los bancos pagan menos por los préstamos cuando las tasas suben. Y cobran más por los ahorros. Cada peso que guardas es un activo para ellos. El interés es la diferencia entre lo que tú pones y lo que ellos te devuelven. Ese margen es su ganancia. Tu ahorro no es solo un refugio. Es un motor de rentabilidad. Mientras más ahorres, más interés generas y más beneficio obtiene el banco. La tasa de interés es la herramienta que usan para equilibrar sus cuentas. No es solo un número. Es un mecanismo de poder. Tu dinero, su ganancia. La inflación puede ser tu mejor aliada si sabes manejar la deuda. En 2023, el 60% de los hogares mexicanos tiene deuda. Una deuda de 100,000 pesos a 4% de interés se reduce a 80,000 en valor real si la inflación es del 5% anual. La inflación reduce el valor real de las deudas a largo plazo. Pero no siempre es una oportunidad. Depende de si eres el que paga o el que recibe el dinero. Si tienes deuda fija y la inflación sube, tu deuda pierde valor. Si eres el que presta y la inflación sube, tu deuda gana valor. La inflación transforma tus deudas en una oportunidad o un peligro. Si tu deuda está indexada a la inflación o si tienes un préstamo variable, tu situación mejora. Pero si tu deuda es fija y no tienes un acuerdo para ajustarla, tu situación empeora. La inflación te ayuda si eres el deudor. La inflación te perjudica si eres el prestamista. La inflación es una herramienta poderosa. Solo depende de cómo la uses. No todos los activos se comportan igual ante la inflación, algunos se hunden, otros se elevan. El oro ha subido un 18% en los últimos 3 años. Es un refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Pero no todo es tan claro. Las acciones de empresas tecnológicas han crecido un 30% en 2023. Estas no solo resisten la inflación, sino que a veces la superan. Son empresas con poder de negociación y margen de ganancia. Pero no todas las acciones son iguales. Los bonos suelen perder valor durante periodos de alta inflación. Son instrumentos que dependen del dinero fijo. No compensan el costo de la vida. Entonces, ¿qué proteger y qué evitar? El oro es un activo de valor constante. Las acciones de empresas sólidas pueden crecer con la inflación. Pero los bonos son una apuesta peligrosa en este contexto. La clave está en entender cuál activo se mueve con el dinero y cuál se mantiene estable. La inflación no es un enemigo sin estrategia. Es una oportunidad para elegir bien y proteger lo que realmente importa. Ahorrar en un banco puede ser la forma más ineficiente de proteger tu dinero. La inflación se devora el ahorro tradicional como un depredador invisible. En 2023, el valor de los ahorros se redujo en un 10% en promedio. El Banco Mundial estima que el ahorro en efectivo en México representa el 15% del PIB. En el 80% de los casos, el ahorro en cuentas bancarias no supera la inflación. ¿Cómo es posible que un dinero que parece seguro pierda valor con el tiempo?
porque el interés que generan las cuentas corrientes o de ahorro no compensa la subida general de precios. Un peso de hoy no vale lo mismo que un peso de ayer. La inflación roba poder adquisitivo. El ahorro tradicional se queda atrás. Se vuelve ineficaz. Se vuelve peligroso. No es suficiente para preservar lo que has ahorrado. Si no te mueves, el dinero se degrada. La moneda se diluye. El valor se pierde. Y si no actúas, el dinero se escapa. La inflación no es un fenómeno aleatorio. Es una fuerza que se impone a tu dinero si no lo proteges. Y si no lo proteges con estrategias inteligentes, con estrategias que no dependen de la banca, con estrategias que entienden que el ahorro tradicional no es una solución. Es un espejismo. Invertir no es para expertos, es una estrategia para sobrevivir a la inflación. La inflación no es solo un número en la pantalla de tu televisor. Es un fenómeno que afecta a tu poder adquisitivo día a día. Y si no actúas, el tiempo te jugará una mala baza. Por eso, la clave está en elegir bien. Las inversiones en bienes raíces han subido un 12% en 2023. No es casualidad. La rentabilidad de los inmuebles se mide por el alquiler y la plusvalía. Y en un contexto de subida de precios, esta rentabilidad se vuelve más atractiva. Pero no es el único camino. Los fondos de inversión suelen rendir un 8% anual en promedio. Son una forma accesible de diversificar. No necesitas saber cómo funciona cada acción. Solo necesitas confiar en la estrategia de los profesionales. Y si buscas rendimientos más altos, el índice S&P 500 ha subido un 15% en los últimos 5 años. Es una prueba real de que, con la paciencia y el enfoque adecuado, es posible ganar contra la inflación. La inversión no es un juego de azar. Es una estrategia que requiere planificación, disciplina y conocimiento. Y hoy, más que nunca, es una herramienta esencial para proteger tu patrimonio. La inflación no afecta a todos por igual, los pobres suelen pagar el precio más alto. En México, el 70% de la población gana menos de 10 salarios mínimos. Eso significa que su presupuesto se ajusta constantemente a la baja, mientras que los más ricos pueden comprar inflación con su liquidez. Las familias con menos de 5,000 pesos mensuales pierden el 20% de su poder adquisitivo anual. No es un número pequeño, es una pérdida significativa en su calidad de vida. La inflación no es solo un aumento de precios, es una redistribución de riqueza. Y en este proceso los más vulnerables quedan en el fondo. No tienen acceso a instrumentos financieros que les permitan protegerse, ni herramientas para anticipar el impacto de los aumentos. Por eso la desigualdad no es solo de ingresos, es también de protección. Los pobres no solo enfrentan la inflación, sino también la falta de opciones. Y eso crea un círculo que es difícil de romper. La inflación es un fenómeno global, pero su impacto no lo es. Y en la realidad de millones de mexicanos se siente más que en los datos. El futuro de tu dinero depende de las decisiones que tomes hoy, no mañana. La inflación podría mantenerse alrededor del 5% en 2024. Eso significa que tu dinero pierde valor cada año. El 60% de los mexicanos no tienen un plan de inversión. Y eso es un riesgo enorme. Porque la gente que invierte desde los 25 años duplica su patrimonio antes de los 40. No es magia, es estrategia. No se trata de esperar a que el mundo cambie. Se trata de actuar antes de que lo haga. La inflación no es un evento aleatorio. Es una tendencia que se acelera con cada año que pasa. Y si no haces algo hoy, tu poder adquisitivo se desvanece. No es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Y si no estás preparado, la realidad te alcanzará sin piedad. No es sobre ganar mucho, es sobre proteger lo que ya tienes y construir algo que crezca con el tiempo. La inversión no es para todos, pero es para quienes toman decisiones. Y el tiempo es tu mejor aliado. Si empiezas ahora, no solo lo proteges, lo multiplicas, y eso es lo que te diferencia del resto. El futuro no es un accidente. Es el resultado de tus acciones de hoy. Suscríbete a Mente Millonaria, mañana publico lo que nadie te enseña sobre el dinero.